En el año 331, en la pintoresca y tranquila aldea de Tagaste, situada en el norte de África, nació una niña cuyo destino cambiaría la historia del cristianismo: Mónica. Tagaste, ubicada en la actual Argelia, era un lugar sencillo, rodeado de colinas verdes y campos bañados por el sol. Las mañanas en la aldea se llenaban del canto de los pájaros, mientras los aldeanos realizaban sus labores en paz, en un ambiente donde la vida transcurría lentamente, lejos del bullicio de las grandes ciudades romanas. Mónica creció en el seno de una familia cristiana devota. Sus padres, humildes pero profundamente arraigados en la fe, se encargaron de enseñarle desde temprana edad los valores del Evangelio. Imagina una pequeña niña de ojos brillantes, corriendo por las calles polvorientas del pueblo, con una curiosidad insaciable y un corazón lleno de inocencia. Desde muy joven, Mónica mostró una inclinación especial hacia la oración y una sensibilidad notable hacia las enseñanzas de Cristo. La casa de su familia era modesta, construida con piedra y madera, y en el centro siempre había un rincón especial dedicado a la oración. En las noches, bajo la luz titilante de una lámpara de aceite, Mónica se sentaba junto a su madre para aprender los salmos y las historias de los mártires cristianos. Su mente se llenaba de admiración por aquellos que habían entregado su vida por la fe, y en su interior comenzó a arder un deseo profundo de vivir una vida dedicada a Dios. A pesar de su entorno tranquilo, la región no estaba exenta de desafíos. En aquella época, el cristianismo todavía enfrentaba resistencias en algunas partes del Imperio Romano. Tagaste, aunque alejada de los centros de poder, no era inmune a las tensiones entre las creencias cristianas y las tradiciones paganas. Esto formó en Mónica un carácter resiliente desde una edad temprana, preparándola para los desafíos que marcarían su vida adulta. ¿Te imaginas cómo habría sido ser una niña en un lugar y una época como aquella? Mónica creció rodeada de la belleza de la naturaleza, pero también bajo la sombra de un mundo que necesitaba desesperadamente la luz de Cristo. En las colinas cercanas, Mónica solía buscar momentos de soledad para orar y reflexionar, y fue allí donde comenzó a forjarse su íntima relación con Dios. Desde pequeña, su corazón ardía con una fe que no conocía límites, y aunque aún no lo sabía, aquella niña que corría por los campos de Tagaste estaba destinada a convertirse en una de las mujeres más influyentes en la historia de la Iglesia Católica, un faro de esperanza para las madres que enfrentan los desafíos más difíciles. Si te inspira esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir este video con tus seres queridos. La juventud y el matrimonio. A medida que Mónica crecía, su vida empezó a tomar forma en la pequeña comunidad de Tagaste. Su juventud estuvo marcada por las tradiciones familiares y la disciplina de una educación cristiana. Su familia, aunque modesta, inculcó en ella los valores de la humildad, el servicio y el sacrificio, características que serían fundamentales en su vida adulta. Mónica era conocida entre los aldeanos por su carácter dulce pero firme. Su voz tranquila y serena escondía una fuerza interior que todos admiraban. La joven solía pasar horas dedicadas a la oración, encontrando en su relación con Dios un refugio y una fuente de esperanza. Pero como toda joven, también soñaba con el futuro, aunque sabía que su destino no sería decidido por ella misma, sino por su familia. En aquella época, los matrimonios eran arreglados, y Mónica no fue una excepción. Sus padres, buscando asegurarle un futuro estable, la comprometieron con Patricio, un hombre notable en Tagaste por su posición económica y social. Sin embargo, Patricio no compartía la fe cristiana de Mónica. Era pagano, de temperamento difícil y carácter irascible. Cuando llegó el día de la boda, Mónica, con apenas 18 años, dejó atrás los días despreocupados de su juventud para abrazar una vida llena de responsabilidades. La ceremonia se llevó a cabo según las costumbres locales, y aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre, también estaba determinado a cumplir con lo que creía que era su deber ante Dios y su familia. El matrimonio no fue fácil para Mónica. Patricio era un hombre impulsivo,
dado a los placeres del mundo y con poca tolerancia hacia las prácticas religiosas de su esposa. Pero Mónica, lejos de rendirse, decidió afrontar esta prueba con una paciencia y una fe que parecían inquebrantables. Nunca levantó su voz contra él, ni respondió con ira a sus desprecios. En cambio, eligió el camino de la oración constante, confiando en que Dios podría transformar el corazón de su esposo. ¿Te imaginas el desafío que enfrentó? Día tras día Mónica oraba en silencio mientras soportaba las dificultades de su hogar. No solo tenía que lidiar con el carácter de Patricio, sino también con la influencia de su suegra, que al principio veía con recelo la fe cristiana de Mónica. Sin embargo, con el tiempo, su ejemplo de amor y paciencia comenzó a cambiar la dinámica familiar. El corazón de Patricio, aunque duro, empezó a ablandarse. Fue testigo del amor incondicional de su esposa, su humildad y su dedicación a la familia. Antes de morir, y después de años de oraciones de Mónica, Patricio finalmente aceptó la fe cristiana y recibió el bautismo. Aquí encontramos una de las lecciones más poderosas de la vida de Santa Mónica, el poder transformador de la paciencia y la oración. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido tentado a rendirte frente a una situación difícil? Mónica nos enseña que la fe perseverante, unida al amor incondicional, puede derribar los muros más altos. A través de su matrimonio, Mónica aprendió que el verdadero amor no busca cambiar al otro por la fuerza, sino que trabaja en silencio, confiando en que Dios obra en el tiempo perfecto. Fue esta experiencia la que la preparó para su siguiente gran misión, la conversión de su hijo, Agustín, una madre en la lucha espiritual. El nacimiento de Agustín, el hijo mayor de Mónica y Patricio, trajo una gran alegría a su vida. Desde el momento en que lo sostuvo en sus brazos, Mónica supo que su amor y dedicación hacia él serían totales. Como toda madre cristiana, soñaba con que su hijo creciera en la fe y se convirtiera en un hombre justo y virtuoso. Desde temprana edad, lo educó en los valores del Evangelio y lo rodeó de ejemplos de oración y piedad. Sin embargo, el camino de Agustín no fue el que Mónica había imaginado. A pesar de su educación inicial en la fe, Agustín, dotado de una inteligencia brillante y un espíritu inquieto, comenzó a alejarse de las enseñanzas cristianas durante su juventud. En busca de conocimiento y respuestas a las preguntas más profundas de la vida, se dejó seducir por las filosofías paganas de la época, como el maniqueísmo, y adoptó un estilo de vida hedonista y desordenado. Mónica observaba con dolor el rumbo que tomaba la vida de su hijo. En su desesperación, acudía a la iglesia y derramaba lágrimas mientras oraba fervientemente por su conversión. Pasaba noches enteras en vigilia, implorando a Dios que tocara el corazón de Agustín y lo guiara de regreso al camino de la fe. Era una lucha espiritual intensa, en la que Mónica se mantenía firme. A pesar de las constantes decepciones y la lentitud con la que parecía llegar la respuesta divina. La situación empeoró cuando Agustín, deseoso de explorar nuevos horizontes, decidió abandonar Tagaste para estudiar en Cartago, una ciudad vibrante pero llena de tentaciones. Durante su tiempo allí, Agustín se sumergió aún más en su vida de placeres mundanos. Mónica, aunque angustiada por la distancia física y espiritual, nunca dejó de seguir sus pasos a través de sus oraciones. Cuando Agustín finalmente decidió mudarse a Italia, primero a Roma y luego a Milán, Mónica no se quedó atrás. Con una determinación admirable dejó su hogar y emprendió un viaje que la llevaría a cruzar el mar Mediterráneo para estar cerca de su hijo. Su presencia no era intrusiva. Ella lo amaba con un amor paciente, esperando el momento en que la gracia de Dios transformara su vida. En Milán, Mónica conoció al obispo Ambrosio, quien pronto se convirtió en una figura clave en su lucha por la conversión de Agustín. Ambrosio no solo fortaleció la fe de Mónica, sino que también tuvo una profunda influencia en Agustín, que poco a poco comenzó a cuestionar sus creencias y a abrirse nuevamente al cristianismo. A lo largo de todos estos años, Mónica nunca dejó de ofrecer sacrificios por su hijo. Ayunaba, rezaba y asistía a misa diariamente, confiando en que Dios escuchaba sus súplicas. Finalmente, después de años de lágrimas y oraciones, Agustín experimentó una conversión profunda. Inspirado por las palabras de Ambrosio y sobre todo por el ejemplo de su madre, decidió abrazar la fe cristiana.
Fue bautizado en el año 387, un momento que Mónica había esperado toda su vida. El viaje espiritual de Mónica como madre fue arduo y lleno de desafíos, pero su amor incondicional y su fe inquebrantable lograron no solo cambiar la vida de su hijo, sino también dejar un legado que continuaría inspirando a generaciones futuras. El legado de fe y santidad. Mónica vivió para ver el fruto más grande de sus oraciones, la conversión de su hijo Agustín, quien no solo se bautizó, sino que emprendió un camino de servicio a Dios que lo llevaría a convertirse en uno de los mayores teólogos y santos de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta gran alegría marcó el tramo final de la vida de Mónica. Poco después del bautismo de Agustín, madre e hijo emprendieron un viaje hacia África. Fue en el puerto de Ostia, cerca de Roma, donde Mónica enfermó gravemente. Durante su enfermedad, Mónica no mostró temor ni tristeza. Había cumplido la misión que Dios le había encomendado, llevar a su hijo a la fe. En su lecho de muerte, habló con Agustín, expresándole que no deseaba un funeral ostentoso ni grandes homenajes, sino que simplemente pidieran por su alma en el altar del Señor. Estas palabras reflejaban su humildad y su completa entrega a Dios. Mónica falleció en paz en el año 387, dejando a Agustín con una profunda gratitud y un corazón lleno de inspiración para continuar el camino que ella había comenzado. Tras su muerte, Mónica fue enterrada en Ostia. Su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Los fieles acudían a orar, y muchas historias de milagros comenzaron a difundirse. Se decía que las personas que sufrían enfermedades o problemas personales encontraban consuelo y soluciones tras encomendarse a Mónica. Su vida y ejemplo empezaron a ser reconocidos no solo en África, sino también en otras regiones del mundo cristiano. Con el tiempo, Mónica fue canonizada por la Iglesia Católica, siendo reconocida como Santa Mónica, la patrona de las madres, las esposas y los hijos que se encuentran lejos de la fe. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes enfrentan desafíos en la familia, especialmente para las madres que oran por la conversión de sus hijos. Los escritos de San Agustín, en particular sus confesiones, dieron a conocer al mundo el increíble testimonio de su madre. En estas páginas, Agustín narró con detalle las luchas, las lágrimas y la perseverancia de Mónica, pintando un retrato conmovedor de su santidad. Su legado quedó entrelazado con el de su hijo, ambos unidos no solo por lazos de sangre, sino por su contribución al fortalecimiento de la fe cristiana. A lo largo de los siglos, muchas iglesias y capillas han sido dedicadas a Santa Mónica, y su devoción se mantiene viva entre millones de fieles. Sus reliquias, inicialmente en Ostia, fueron trasladadas en el siglo XV a la Basílica de San Agustín en Roma, donde reposan hasta hoy. Allí, bajo un altar majestuoso, los peregrinos se detienen para rendir homenaje a una madre cuyo amor y fe inquebrantables trascendieron los límites del tiempo. El legado de Santa Mónica no se limita a su rol como madre de San Agustín, sino que es un ejemplo universal de cómo la oración, la paciencia y el amor pueden superar las pruebas más difíciles. Su vida continúa inspirando a quienes buscan en ella un modelo de fe y perseverancia. Secretos y curiosidades de Santa Mónica. Santa Mónica, conocida principalmente por ser la madre de San Agustín y un ejemplo de fe y perseverancia, también guarda detalles menos conocidos que enriquecen su historia. Entre ellos destaca su lucha interior contra un defecto de juventud, una inclinación al vino. Según San Agustín en sus confesiones, Mónica desarrolló este hábito mientras ayudaba a sus padres a sacar vino de la bodega. Aunque lo hacía en pequeñas cantidades, el hábito creció hasta convertirse en un problema. Sin embargo, cuando una criada la reprendió, Mónica se avergonzó profundamente y abandonó completamente esta costumbre, demostrando desde joven su capacidad de autocrítica y conversión. Otro aspecto poco conocido es su relación cercana y respetuosa con los paganos de su entorno, incluido su esposo Patricio. Aunque él no compartía su fe durante la mayor parte de su matrimonio, Mónica nunca impuso sus creencias. Su ejemplo de paciencia, humildad y servicio fue lo que, finalmente, llevó a Patricio a aceptar el bautismo antes de su muerte. Este enfoque también se extendió a su suegra, quien inicialmente era hostil hacia ella,
pero terminó convirtiéndose en su aliada y admiradora, gracias a su carácter bondadoso. Un detalle fascinante es su profunda intuición espiritual. Antes de la conversión de Agustín, Mónica tuvo un sueño en el que vio a su hijo y a ella misma de pie sobre una regla de madera, símbolo de la fe cristiana. Aunque Agustín interpretó este sueño inicialmente a su favor, Mónica insistió en que era un presagio de su retorno al cristianismo. Este sueño, junto con una profecía de un obispo que le dijo: «Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas», fortaleció su determinación de continuar orando por él. Otra curiosidad es su habilidad para mediar y resolver conflictos. En su comunidad de Tagaste, Mónica era conocida por ser una pacificadora, ayudando a resolver disputas entre vecinos. Su reputación de sabiduría y justicia le otorgó un lugar de respeto entre hombres y mujeres, a pesar de las limitaciones que enfrentaban las mujeres en esa época. Finalmente, pocos saben que la muerte de Mónica en Ostia marcó un momento de gran comunión espiritual entre ella y Agustín. Antes de fallecer, ambos compartieron un diálogo íntimo sobre la gloria de Dios y la vida eterna, conocido como la visión de Ostia, que San Agustín describe en sus confesiones. Este momento no solo selló la relación madre-hijo, sino que también ofreció un destello de la santidad compartida que los uniría para siempre. Santa Mónica es recordada no solo como una madre dedicada, sino como un símbolo universal de la fe, la paciencia y la oración constante. Su vida estuvo marcada por desafíos personales y espirituales que transformaron tanto su entorno como la posteridad de la Iglesia Católica. Una de las principales contribuciones de Santa Mónica fue su ejemplo de perseverancia en la fe. Como esposa de Patricio, un hombre pagano y de carácter difícil, enfrentó años de insultos y tensiones familiares. Sin embargo, a través de su paciencia, amor y oración, logró su conversión al cristianismo poco antes de su muerte. Este acto no solo destacó su capacidad para influir espiritualmente en su familia, sino que también evidenció cómo una fe firme puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Además, su rol como madre fue trascendental, especialmente en la vida de su hijo San Agustín. Durante años, Mónica oró fervientemente por la conversión de Agustín, quien en su juventud abrazó filosofías paganas y una vida de placeres mundanos. Sus incansables esfuerzos, combinados con su capacidad de seguirlo a lo largo de diferentes ciudades y mantener un diálogo abierto, fueron fundamentales para la transformación espiritual de Agustín. Finalmente, este se convirtió en uno de los más grandes teólogos y santos de la Iglesia Católica, marcando profundamente la teología occidental y el pensamiento cristiano. Santa Mónica también contribuyó a la Iglesia Católica al modelar el valor de la oración intercesora. Su vida demuestra cómo las súplicas persistentes pueden abrir caminos de gracia y redención para los demás. Su testimonio ha inspirado a generaciones de cristianos, especialmente a madres que enfrentan dificultades con sus hijos o familiares. Tras su muerte en el año 387 en Ostia, cerca de Roma, Santa Mónica dejó un legado imborrable. Fue canonizada como santa, y su ejemplo continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan fortaleza en momentos de adversidad. En la Iglesia Católica, se la honra como patrona de las madres, esposas y aquellos que enfrentan desafíos familiares. Santa Mónica contribuyó no solo a su tiempo, sino a la historia de la Iglesia Católica, demostrando que la fe inquebrantable, el amor y la oración pueden superar cualquier obstáculo, dejando un impacto duradero en la vida espiritual de millones. La vida de Santa Mónica es un testimonio profundo del poder de la fe, la paciencia y el amor incondicional. Su historia no es simplemente la de una madre que luchó por la conversión de su hijo. Es la historia de una mujer que vivió plenamente el Evangelio, confiando en Dios incluso en los momentos más oscuros. Mónica enfrentó desafíos enormes, un esposo pagano de carácter difícil, una sociedad que no siempre valoraba la fe cristiana, y un hijo que parecía haber tomado un rumbo contrario al que ella soñaba. Pero nunca se dejó vencer por el desánimo. Su vida nos enseña que incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas,
Dios está trabajando en el tiempo perfecto y a través de los caminos que muchas veces no comprendemos. Piense en las lágrimas de Mónica, derramadas en silencio mientras pedía a Dios por la conversión de Agustín. Esas lágrimas no fueron en vano, fueron recogidas como semillas que germinaron en el tiempo de Dios, dando fruto en la vida de uno de los santos más grandes de la Iglesia, San Agustín. La perseverancia de Mónica nos recuerda que nuestras oraciones por nuestros seres queridos tienen un poder que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hoy, al reflexionar sobre la vida de esta santa, somos llamados a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras luchas son insuperables? ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? Mónica nos muestra que con amor, paciencia y fe en Dios, podemos enfrentar cualquier dificultad. Su vida es una invitación a perseverar, a confiar y a no rendirnos, sin importar cuán difíciles parezcan las circunstancias. Además, su ejemplo trasciende el ámbito familiar. Santa Mónica no solo oró por su hijo, sino que también vivió su fe en cada aspecto de su vida, convirtiéndose en una fuente de luz y reconciliación para quienes la rodeaban. Su vida nos inspira a ser agentes de cambio, no a través de la fuerza o la imposición, sino a través del testimonio silencioso de una vida vivida en Cristo. Así como Mónica dedicó su vida a la oración y al amor por su familia, nosotros también estamos invitados a buscar a Dios en cada momento de nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones con quienes amamos. Que su ejemplo nos motive a mantenernos firmes en la fe y a seguir confiando en que, con Dios, todo es posible.